Los misterios del Sol que nadie puede explicar. Ra era el dios del sol del antiguo Egipto y una de las deidades más importantes de esa civilización. Reinaba sobre todo el mundo creado, el cielo, la tierra y el inframundo, y se creía que había gobernado como el primer faraón. Ahora lo vemos como algo ridículo, porque ya sabemos que la energía solar viene de la fusión nuclear de los núcleos de dos átomos de hidrógeno, produciendo helio y liberando en el proceso energía en forma de fotones y neutrinos, que nos llega a la Tierra en forma de luz solar. Pero en realidad es algo ridículo admirar algo que produce 384.6 septillones de watts por segundo. Esto es equivalente a explotar cada segundo 1.820 millones de bombas del SAR, la bomba atómica más grande construida en la historia de la humanidad. Una bomba del SAR es equivalente a explotar 3.125 veces la bomba atómica lanzada por Estados Unidos en Hiroshima, en Japón, el lunes 6 de agosto de 1945. El Sol desafía la termodinámica, ya que a pesar de que su energía proviene de su interior, su atmósfera es más caliente que su superficie. Es como si las chuletas se asaran más rápido alejándolas del carbón. La ciencia desconoce las razones de este fenómeno. Hay otras 100.000 millones de estrellas más grandes o más pequeñas que el Sol, solo en la Vía Láctea, una de las al menos 200.000 millones de galaxias existentes en el universo observable. ¿Cómo Albert Einstein encontró la fuente de energía del Sol? ¿Por qué el Sol representa el 99.8% de la masa del sistema solar y su volumen es más de 1 millón de veces el de la Tierra? El 37% del Sol es hidrógeno. ¿Cómo llegó todo ese hidrógeno ahí? ¿Qué es un evento Carrington que sucedió en 1859 y que podría poner en peligro nuestra civilización si sucediera en este momento? ¿Cuál es el origen del Sol? ¿Qué hay adentro del Sol? ¿Por qué es inevitable que el Sol muera? ¿Cuál es el misterio de los 11 años del Sol? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Anaxágoras y sus teorías del Sol por las cuales fue sentenciado a muerte. Anaxágoras fue un filósofo nacido en Esmirna, en la actual Turquía, cerca del año 500 a.C., que desarrolló su filosofía en Atenas. Ofreció varias explicaciones científicas novedosas sobre los fenómenos naturales, incluyendo por qué ocurrían los eclipses, y describió al Sol como una masa ardiente, más grande que el Peloponeso, causando incredulidad a pesar de que subestimó enormemente el tamaño. Fue señalado por impío al proponer que el Sol era una masa de hierro incandescente y que la Luna era una roca sin luz propia que reflejaba la del Sol y que procedía de la Tierra, por lo que se exilió en Jonia. Se estableció en Lámsaco, colonia de Mileto, en la que murió en el año 428 a.C., según se afirma, dejando de ingerir alimentos voluntariamente. El Sol tiene más del 99% de la masa del sistema solar y una temperatura de 15 millones de grados Celsius en su núcleo. El Sol representa el 99.8% de la masa del sistema solar, lo que significa que los planetas, lunas, planetoides y demás cuerpos celestes solo abarcan el 0.2%. El diámetro del Sol equivale a casi 109 el de la Tierra, y el volumen del planeta es más de 1 millón de veces menor que el de la estrella. La temperatura del núcleo del Sol supera los 15 millones de grados Celsius, reduciéndose a casi un tercio en la superficie solar, donde se registran 5.500 grados Celsius. La paradoja del Sol joven y débil. La paradoja del Sol joven y débil describe la aparente contradicción entre la existencia de agua líquida de forma temprana en la historia de la Tierra y los cálculos de los astrofísicos que apuntan a que el Sol brillaba entonces a solo el 70% de su luminosidad actual. La paradoja está en que con esa intensidad solar tan baja no tiene lógica la existencia de agua líquida y el planeta debía haber sido una bola de hielo. La contradicción fue planteada en 1972 por los astrónomos Carl Sagan y George Mullen, y la principal explicación para que la Tierra se mantuviera lo bastante caliente como para tener agua líquida es el efecto invernadero por un mayor nivel de dióxido de carbono en la atmósfera. El Sol en la religión de las antiguas civilizaciones. El Sol, como fuente de luz y energía para la vida en la Tierra, ha sido el cuerpo celeste estelar en la religión y la cultura desde la prehistoria.
El culto solar ha dado origen a deidades asociadas con el astro en tradiciones teístas en todo el mundo, y el simbolismo solar es omnipresente. Además de su vinculación inmediata con el calor y la luz, el Sol también es importante en la medición del tiempo, como principal referencia del paso del día y del año. Muchos monumentos antiguos fueron erigidos teniendo en cuenta el curso del año solar. La pirámide del castillo en Chichén Itzá, en México, fue diseñada y construida para proyectar sombras en forma de serpientes trepando por el cuerpo piramidal en los equinoccios de primavera y otoño. Culturas como las del antiguo Egipto, Stonehenge, los incas y los aztecas tuvieron una especial conexión religiosa con el sol. Dado que la Biblia no menciona el día exacto del nacimiento de Jesús, se asumió como fecha el 25 de diciembre, último día del Festival del Sol Invictus, que se iniciaba el día del solsticio de invierno. En conexión con el Sol, Jesús es a menudo presentado como la luz que vence las tinieblas. ¿Qué es el Sol? El Sol es una inmensa esfera, casi perfecta, de plasma caliente y la estrella situada en el centro del sistema solar. El Sol se mantiene caliente hasta la incandescencia por las reacciones de fusión nuclear que ocurren en su núcleo e irradian energía hacia la superficie, principalmente como luz visible y como radiación infrarroja. Es la fuente energética básica para la vida y ha sido objeto de adoración desde las primeras culturas, así como materia de investigación astronómica desde la antigüedad. La composición del Sol en función de su masa es de un 71% de hidrógeno, un 27% de helio y el restante 2% se supone que son pequeñas cantidades de oxígeno, carbono, nitrógeno, neón, hierro, silicio, magnesio, azufre y otros elementos. ¿Qué es la fusión nuclear? La fusión nuclear es una reacción mediante la cual varios núcleos atómicos se unen para formar uno más pesado. Generalmente son reacciones exotérmicas, es decir, que desprenden energía. Cada segundo el núcleo del Sol fusiona cerca de 600.000 millones de kilogramos de hidrógeno en helio, convirtiendo 4.000 millones de kilogramos de materia en energía. En los primeros años de la era científica moderna, la fuente de energía del Sol era un enigma. No fue hasta 1904 que se ofreció una solución documentada. Ernest Rutherford sugirió que la producción energética del Sol se mantenía mediante una fuente interna de calor y sugirió como origen la desintegración radiactiva. Pero sería Albert Einstein quien proporcionaría la pista esencial con su propuesta de que la masa puede convertirse en energía. ¿Cuál es el origen del Sol? Aunque parezca vacío, el espacio está lleno de gas y polvo en una inmensa extensión espacial. La gravedad hizo que se juntaran el gas y el polvo para crear el temprano sistema solar. El Sol se formó primero a partir de esta vasta cantidad de material, seguido por los planetas. La mayoría del material era hidrógeno y helio, pero una parte estaba formada por restos de la muerte violenta de estrellas. Hace unos 4.600 millones de años, ondas de energía que viajaban a través del espacio presionaron las nubes de partículas para juntarlas más. La fuerza gravitatoria hizo que colapsaran sobre sí mismas y comenzaran a girar, empezando la formación del sistema solar. El giro hizo que la nube se aplanara formando un disco como un panqueque. En el centro, eventualmente se convertiría en el Sol. Los astrónomos babilonios observaron el movimiento del Sol. La astronomía babilónica estudió y registró los movimientos de los objetos celestes, incluyendo el Sol, desde la historia temprana de Mesopotamia. Durante los siglos 8 y 7 a.C., los estudiosos del firmamento desarrollaron en Babilonia una visión de la astronomía nueva y empírica, empleando la lógica para establecer sus sistemas predictivos. Fue una importante contribución a la astronomía y la filosofía de la ciencia, por lo que algunos estudiosos modernos califican como una revolución científica este enfoque babilónico, adoptado y desarrollado después por astrónomos griegos y helenísticos. Los astrónomos caldeos hicieron contribuciones, como el descubrimiento de los ciclos de los eclipses, y observaron que el movimiento del Sol a lo largo de la eclíptica no era uniforme, aunque no sabían la razón. La dinastía Han, Al-Batani y los astrónomos persas de 1032. Los primeros en registrar la existencia de manchas solares fueron los astrónomos chinos de la dinastía Han, que reinó durante más de 1000 años entre 206 a.C. y 220 de la Era Común. El astrónomo sirio Al-Batani, quien vivió entre los siglos 9 y 10, considerado el más grande de la astronomía islámica medieval, realizó observaciones del Sol que lo llevaron a comprender la naturaleza de los eclipses solares anulares. Calculó con precisión la oblicuidad de la Tierra, el año solar y los equinoccios, y su obra indujo a Nicolás Copérnico a dedicarse a la astronomía.
A partir de una observación de un tránsito de Venus en 1032, el astrónomo persa Ibn Sina concluyó que Venus estaba más cerca de la Tierra que el Sol. Isaac Newton, en 1666, vio el Sol con un prisma. En 1666, año del gran incendio de Londres, lo que contribuyó a la fama del 666 como el número de la bestia, Isaac Newton se encontraba observando el Sol con un prisma y demostró que la luz solar estaba formada por muchos colores. En 1800, el germano británico William Herschel descubrió la radiación infrarroja, más allá de la parte roja del espectro solar. En el siglo XIX se obtuvieron notables avances en el estudio del espectro solar y el alemán Joseph von Fraunhofer registró más de 600 líneas de absorción espectroscópica, las más fuertes de las cuales llevan su nombre. Durante los estudios iniciales del espectro óptico, se encontraron algunas líneas de absorción que no correspondían a ningún elemento químico conocido. En 1868, Norman Lockyer propuso que estas líneas de absorción eran causadas por un nuevo elemento al que llamó helio, en honor al dios solar griego Helios. Un cuarto de siglo después, el helio fue aislado por primera vez. Gracias a Albert Einstein fue que se encontró una explicación sobre la fuente de energía del Sol. Sin embargo, la fuente de la energía del Sol seguía siendo un misterio. Lord Kelvin sugirió que el Sol era un cuerpo líquido que se estaba enfriando gradualmente, irradiando una reserva interna de calor. Kelvin y Hermann von Helmholtz propusieron un mecanismo de contracción gravitacional para explicar la producción de energía del Sol y le estimaron una edad de 20 millones de años. Rutherford sugirió que la energía solar provenía de una desintegración radiactiva interior, pero fue Albert Einstein quien proporcionó la explicación esencial sobre la producción energética del Sol con su ecuación de la teoría espacial de la relatividad, que relaciona la energía con la masa y la velocidad de la luz. La tormenta solar de 1859, el evento Carrington. El evento Carrington ha sido la mayor tormenta geomagnética de la historia conocida y tuvo su punto máximo entre el 1 y el 2 de septiembre de 1859, apenas unos meses antes del máximo solar de 1860. Creó unas exhibiciones de fascinantes auroras nunca antes vistas a nivel mundial y provocó chispas e incendios de estaciones de telégrafos en la superficie terrestre. Fue causada casi con seguridad por una inusualmente grande eyección de masa coronal que chocó con la magnetosfera de la Tierra. Los astrónomos británicos Richard Carrington y Richard Hudson la registraron de forma independiente, siendo conocida con el nombre del primero, un observador del cielo del pequeño pueblo de Red Hill, cerca de Londres, Inglaterra. ¿Qué pasaría si hubiera un evento Carrington ahora? El 1 de septiembre, mientras Carrington dibujaba las manchas solares que crecían en el Sol, fue cegado por un repentino destello, que describió como una llamarada de luz blanca. Todo el evento duró unos 5 minutos. La llamarada fue una eyección de masa coronal, una explosión de plasma magnetizado en la corona solar, la atmósfera superior del Sol. La eyección atravesó los 150 millones de kilómetros de separación entre el Sol y la Tierra en casi 18 horas, desatando su fuerza apocalíptica sobre el planeta. Si algo de esa magnitud pasara en este momento, los sistemas de telecomunicaciones podrían quedar fuera de servicio y el mundo quizá viviría la paranoia de quedarse sin internet. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? ¿Cuándo sucederá el siguiente evento Carrington? Se calcula que una tormenta solar de la magnitud del evento Carrington podría ocurrir una vez cada 500 años, aunque las eyecciones de la mitad de su intensidad son más frecuentes y se presentan aproximadamente cada 50 años. Sin embargo, todos estos son cálculos probabilísticos y no hay manera de asegurar si mañana o el mes que viene no se presenta la novedad, porque el clima en el espacio es notoriamente más difícil de predecir que en la Tierra. Los centros espaciales vigilan diariamente el comportamiento del Sol, evaluando las posibilidades de que eyecciones se dirijan a la Tierra. No habrá mucho tiempo para prepararse, ya que las eyecciones más grandes pueden salir del Sol a una velocidad de hasta 3.000 kilómetros por segundo. ¿Cómo son los telescopios solares profesionales? Un telescopio u observatorio solar es un sistema dedicado a la observación del Sol, que suele detectar luz con longitudes de onda dentro o no muy lejos del espectro visible. Los observatorios solares necesitan sistemas ópticos lo bastante grandes para alcanzar el mejor límite de difracción posible, pero menos para captar la mayor cantidad de luz que está asociada con otros telescopios astronómicos. Dado que solo funcionan durante el día, la visión es generalmente peor que la de los telescopios nocturnos, porque el suelo alrededor del equipo se calienta, lo que provoca turbulencias que degradan la resolución. Por ello, un paliativo es montar los telescopios solares sobre torres pintadas de blanco.
Otro de sus problemas específicos es el recalentamiento por la alta concentración de luz, lo que obliga a realizar paradas de calor para enfriarlos. La historia de las misiones espaciales solares. Los primeros satélites diseñados para la observación del Sol desde el espacio interplanetario fueron los Pioneer 6, 7, 8 y 9 de la NASA, lanzados entre 1959 y 1968, que monitorearon la esfera solar más o menos a la mitad de la distancia entre esta y la Tierra. Estos equipos realizaron las primeras mediciones detalladas del viento y del campo magnético solar. En 1980, la NASA lanzó el satélite Misión Máxima Solar, que estuvo operativo hasta 1989 e investigó particularmente las erupciones solares. El Observatorio Solar y Helioesférico fue lanzado en 1995 por la Agencia Espacial Europea y la NASA, proporcionando una visión constante del Sol en muchas longitudes de onda desde su lanzamiento. También ha permitido descubrir muchos cometas cuando se aproximan al Sol y se incineran. Durante el siglo XXI, Estados Unidos, Europa, Japón e India han enviado misiones al espacio para aumentar el conocimiento sobre el Sol. Todavía no sabemos qué hay realmente dentro del Sol. Los investigadores saben que el Sol está compuesto al menos en un 98% por hidrógeno y helio, los dos elementos más ligeros y abundantes de la naturaleza, pero existe un intenso debate sobre la composición de ese otro 2%. Se supone que el 2% restante son los elementos más pesados, como carbono, nitrógeno y oxígeno, pero las huellas digitales de estos no son muy nítidas. Los primeros modelos predijeron que el Sol debería estar formado por un 1,8% de átomos, más pesados que el hidrógeno y el helio, pero en la década de los años 2000, teorías más sofisticadas rebajaron esa proporción a 1,4%. De manera que todavía no existe pleno consenso entre los científicos sobre la composición del Sol. El Sol tiene familiares perdidos. Puede que ahora el Sol esté solo en el sistema solar, con su vecino más próximo a 4.2 años luz de distancia, pero no siempre fue así, y hubo un tiempo en el que tenía un pariente cercano. Después de nacer de la misma nube de polvo y gas que formó el sistema solar, estos dos soles hermanos se separaron a cientos de años luz de distancia en la Vía Láctea. En 2014 fue descubierta en la constelación de Hércules la estrella HD 162816, considerada una hermana estelar del Sol, la primera en ser detectada. Los hermanos estelares son estrellas que se formaron a partir de la misma nube de gas y en el mismo cúmulo. El vínculo familiar fue encontrado por un equipo de la Universidad de Texas mediante la fascinante especialidad de la arqueología galáctica, que modela los movimientos de las estrellas por la Vía Láctea. En el Sol llueve. Sobre el Sol llueve, solo que lo que se precipita no es agua, sino plasma incandescente. Aunque esta llamada lluvia coronal fue predicha hace más de 4 décadas, no pudo ser observada y estudiada hasta que los telescopios solares se volvieron lo suficientemente potentes como para detectarla. En cierto modo funciona como la lluvia en la Tierra, donde el vapor caliente se eleva y forma nubes, que se condensan cuando se enfrían lo suficiente y caen al suelo como precipitaciones. La diferencia es que en la lluvia solar no se produce el cambio de estado de gaseoso a líquido, sino que el plasma cae cuando se enfría lo suficiente. El Sol respira. El Sol desarrolla ciclos de actividad de 11 años de duración, durante los cuales los campos magnéticos de su superficie pasan de ser muy débiles a alcanzar un máximo de intensidad, para después volver a debilitarse. A medida que la estrella sigue su ciclo de 11 años, va cambiando su producción de viento solar, rayos X, luz visible y luz ultravioleta. Durante un mínimo del Sol, el viento solar fluye desde los polos a una velocidad mucho más alta, por lo que hay más presión sobre el material del espacio interestelar. Durante los máximos solares, los campos magnéticos del Sol están más entrelazados y no se escapa tanto viento, por lo que la heliosfera se contrae. Es como una especie de respiración de 11 años, dice Todd Hoeksema, astrofísico de la Universidad de Stanford. Desafía la termodinámica. Una de las características más extrañas del Sol es que su atmósfera es más caliente que su superficie. A 5700 grados Kelvin, podría decirse que la superficie del Sol es un páramo helado en comparación con su corona, cuyos puntos situados a más de 1 millón de kilómetros por encima pueden alcanzar temperaturas de varios millones de grados. Generalmente, un objeto se enfría a medida que se aleja de una fuente de calor, y un churrasco se asará más rápido si está más cerca de los carbones encendidos. En el Sol ocurre lo contrario. Se supone que un flujo energético sobrecalienta la corona, pero no se sabe de dónde viene esa energía. No entendemos completamente la física de lo que está sucediendo, dice Jimon Scullion, astrofísico del Trinity College de Dublín, Irlanda. Es difícil llegar al Sol.
Para desentrañar los enigmas del Sol, hay que acercarse lo más posible a la estrella, lo que no resulta nada fácil dadas las dificultades que plantea aproximarse a una bola de fuego de sus dimensiones. Solar Orbiter, un satélite de observación solar lanzado en el año 2020 por la Agencia Espacial Europea en colaboración con la NASA, tiene como objetivo aproximarse a 45 millones de kilómetros del Sol. Este satélite fotografiará por primera vez los polos solares, lo que se espera que ayude a comprender cómo la estrella genera su campo magnético e incluso ofrecer pistas sobre por qué su polaridad magnética cambia con tanta frecuencia. Se tiene previsto que la sonda Solar Parker de la NASA consiga en 2025 el mayor acercamiento al Sol de un artefacto humano. Sonda Polar Parker. Esta sonda espacial estadounidense fue lanzada en el año 2018 con el propósito de investigar la corona exterior del Sol, y en junio de 2023 se acercó a 20 millones de kilómetros de la estrella, estableciendo un récord de aproximación a una distancia a la que cualquier otro artefacto habría quedado calcinado. Sin embargo, será en 2025 cuando la sonda Parker realice su máxima aproximación, a solo 6.9 millones de kilómetros del Sol, viajando a una velocidad de 191 kilómetros por segundo, el objeto más rápido jamás construido por el hombre. Es la primera nave espacial de la NASA nominada, en su momento, en honor de una persona viva, el físico de plasma y profesor emérito de la Universidad de Chicago, Eugene Newman Parker, fallecido a los 94 años en el año 2022. Las estrellas más viejas en nuestra galaxia crean elementos no conocidos para los humanos. Con una masa atómica de 238, el uranio es el elemento natural más pesado que se conoce en la Tierra, aunque se han encontrado trazas de otros como el plutonio, debido a reacciones de los depósitos uránicos. Un equipo de investigadores de Estados Unidos, Canadá y Suecia descubrió recientemente que antiguas estrellas de neutrones podrían haber creado elementos con una masa atómica superior a 260. La mayoría de los elementos más pesados con masas que van desde el Neptunio 237 hasta el Laurencio 266 son el resultado de procesos de experimentación. Pero las estrellas de neutrones, en sus colisiones, se han revelado como verdaderas fábricas de elementos pesados que forjan mediante la captura rápida de neutrones. El misterio de nuestro movimiento en el espacio. Existen literalmente billones de grandes masas en el sistema solar, todas orbitando alrededor del centro galáctico, en escalas de tiempo de cientos de millones de años. Un video viral señala que a medida que el sistema solar se mueve a través de la galaxia, forma un vórtice, arrastrando a los planetas detrás de él. Sin embargo, el verdadero movimiento podría ser mucho más hermoso y simple que eso. La Tierra y los demás planetas del sistema solar orbitan el Sol en un plano, y todo el plano se mueve en una órbita elíptica a través de la galaxia. Dado que cada estrella de la galaxia también se mueve en una elipse, nos vemos entrar y salir del plano galáctico periódicamente, en escalas de tiempo de decenas de millones de años, mientras que se necesitan entre 200 y 250 millones de años para completar una órbita alrededor de la Vía Láctea. ¿Qué pasaría con la Tierra si no hubiera Sol? Si el Sol desapareciera y la Tierra sobreviviera, 8 minutos después de la catástrofe, el mundo empezaría a vivir en una eterna noche. Al perder su gobierno orbital, la Tierra empezaría a desplazarse en línea recta y la Luna perdería su propio sostén. Una semana después, el mundo se habrá convertido en una bola helada por la falta de energía solar. Al no existir la luz para la fotosíntesis, la cadena alimenticia se romperá, ocasionando extinciones masivas y matando a casi todo lo que haya podido sobrevivir al frío extremo. La única opción de supervivencia está, por ahora, fuera del alcance del hombre: mudarse a un exoplaneta. Marte no serviría porque tendría problemas parecidos a los de la Tierra. ¿Qué tan grande es el Sol? El Sol es una esfera casi perfecta, ya que sus diámetros, ecuatorial y polar, difieren en apenas 10 kilómetros. El diámetro de 1.39 millones de kilómetros del Sol permitiría alinear 109 tierras frente a la estrella. Su circunferencia es de 4.37 millones de kilómetros. Puede que sea un rey en la vereda, pero el Sol es una estrella promedio en el vecindario. La gigante roja, Betelgeuse, es 700 veces más grande que el Sol y 14.000 veces más brillante. Hemos encontrado estrellas que tienen un diámetro 100 veces mayor que nuestro Sol. También hemos visto estrellas que tienen solo una décima parte del tamaño de nuestro Sol, dice la NASA en su sitio web Space Place. ¿Los fotones duran 30.000 años en pasar del núcleo del Sol a su superficie? En realidad, los fotones no viajan desde el núcleo del Sol a la superficie como tal. Recorren una distancia muy corta, a la velocidad de la luz, y son reabsorbidos por otro átomo, que luego emite un nuevo fotón en una dirección aleatoria.
Por lo tanto, cada fotón solo existe durante un tiempo muy corto y cada átomo absorbe y emite fotones constantemente. Un fotón generado en el núcleo del Sol que viajara directamente a la superficie podría tardar miles de años en hacer el trayecto por sus interacciones con el denso interior de la estrella. Ya en el exterior del Sol, el fotón puede viajar a la velocidad de la luz, de casi 300.000 kilómetros por segundo, llegando a la Tierra en 8 minutos. La atmósfera del Sol. La atmósfera del Sol está formada por 3 capas principales: fotosfera, cromosfera y corona. La fotosfera es la capa más baja interna de la atmósfera del Sol, que podemos observar directamente. Tiene aproximadamente 500 kilómetros de espesor, por lo que es una capa muy delgada en comparación con las dimensiones solares. En ella se originan las erupciones solares. La cromosfera está encima de la fotosfera y, salvo un eclipse solar, su luz es demasiado débil, siendo opacada por la brillante fotosfera. Al igual que la cromosfera, la tercera capa, la corona, solo puede verse durante los eclipses. ¿Qué tan lejos está el Sol de la Tierra? La distancia de la Tierra al Sol no permanece constante durante todo el año, pero su promedio es de 149.6 millones de kilómetros, distancia que recibe el nombre de unidad astronómica. Como las magnitudes del universo son tan colosales, los astrónomos utilizan la unidad astronómica para expresar distancias entre los cuerpos celestes. Por ejemplo, Júpiter está a 5.2 unidades astronómicas del Sol. Otra unidad de medida utilizada habitualmente en astronomía es el año luz, que representa la distancia recorrida por la luz en un año, equivalente a 9.46 billones de kilómetros. ¿Qué tan caliente está el Sol? Según la NASA, la temperatura del Sol varía desde unos 15 millones de grados Celsius en el núcleo hasta solo 5.500 grados Celsius en la superficie. En cada 1.5 millonésimas de segundo el Sol libera más energía de la que consumen todos los seres humanos en un año entero. La presión en el núcleo del Sol es tan alta que cuando los átomos de hidrógeno chocan con suficiente fuerza, se transforman en un nuevo elemento, helio, mediante el proceso de fusión nuclear. La continua fusión nuclear hace que se acumule una masiva cantidad de energía que permite al núcleo del Sol alcanzar su temperatura de 15 millones de grados Celsius. ¿Cómo sabemos la temperatura del Sol? La temperatura del Sol puede establecerse por 2 métodos, teórico y mediante observación. Teóricamente se pueden estimar las temperaturas de varias capas solares, considerando los procesos físicos subyacentes. Mediante la observación con telescopios solares, se pueden estimar las temperaturas del Sol mediante cálculos basados en datos espectroscópicos. La sonda Parker permitirá medir la temperatura de la corona solar con instrumentos a bordo. ¿Qué son las tormentas solares? Si bien el clima espacial en última instancia se origina en el Sol, el término tormenta solar suele aplicarse a sucesos ocurridos en la Tierra o cerca de ella, cuando el material arrojado por la estrella llega a la superficie terrestre o a sus cercanías. Hay 2 tipos de tormentas solares, las geomagnéticas y las de radiación solar. La primera se refiere a las fuertes perturbaciones en el campo magnético de la Tierra, provocadas por las eyecciones de masa coronal. La segunda se refiere a corrientes de partículas expulsadas del Sol, que involucran grandes cantidades de protones y electrones que bañan el ambiente de los satélites artificiales cercanos a la Tierra. ¿Cuándo va a morir el Sol? Aunque la muerte del Sol es inexorable, la relativamente buena noticia para la humanidad es que ocurrirá dentro de algunos miles de millones de años, cuando el hombre quizás se haya proporcionado otros lugares donde vivir. Como todas las estrellas, el Sol es un motor de fusión que transforma hidrógeno en helio y todavía le queda mucho combustible, el equivalente a unos 5.000 millones de años. Su muerte se producirá cuando se quede sin hidrógeno. ¿Qué va a pasar cuando el Sol muera? El Sol terminará su vida como una enana blanca, enfriándose y empequeñeciéndose lentamente. Aunque el Sol tiene 1 millón de veces el volumen de la Tierra, una enana blanca alcanza aproximadamente el tamaño de la Tierra. La mayor parte de una enana blanca estará constituida por una masa en un estado ultradenso, llamada materia degenerada por electrones. En este estado, los electrones se encuentran en una condición de mínima energía. Como enana blanca, el Sol tendrá un núcleo compuesto principalmente de carbono y oxígeno, que son los restos del helio quemado. ¿Qué va a pasar con la Tierra cuando el Sol muera? Cuando muera el Sol, probablemente la Tierra ya no existirá. Dentro de unos 5.000 millones de años, el Sol entrará en la fase de gigante roja y se irá expandiendo hasta alcanzar más de 200 veces su tamaño, tragándose a los planetas más cercanos, incluyendo la Tierra. En algún momento, el Sol comenzará a quemar helio mediante pulsos térmicos. Estimaciones sugieren que mucho antes de la muerte del Sol, la Tierra perderá gran parte de su agua, quedando muy parecida a Marte. Esto podría ocurrir dentro de 1.000 millones de años.
De sobrevivir a la muerte del Sol, la Tierra sería un trozo de roca quemada orbitando una enana blanca. ¿Por qué es inevitable que el Sol muera? El Sol morirá porque en algún momento se secará su tanque de combustible, que le alcanzará para vivir 9.600 millones de años. El Sol no es lo bastante masivo como para producir una supernova, ni un agujero negro. En las explosiones estelares llamadas supernovas, una estrella debe tener al menos 10 veces la masa del Sol. Para dejar atrás un agujero negro, el Sol requeriría que su masa actual fuese 20 veces superior. ¿Cuántos años tiene el sistema solar? El Sol se formó hace unos 4.600 millones de años, a partir de una nube molecular. De la misma nube se formaron los planetas. La Tierra hace 4.543 millones de años. Neptuno, el planeta más alejado del Sol, se asentó en su posición actual hace unos 4.000 millones de años. El Sol ha quemado aproximadamente la mitad de su combustible, por lo que le queda más o menos la otra mitad. Se supone que durante su desmesurada expansión, antes de su muerte y conversión en una enana, el Sol devorará la Tierra. El misterio de los 11 años del Sol. El Sol realiza un ciclo de 11 años de duración, pasando de un estado de mínima actividad a otro de máxima excitación, cuya explicación continúa siendo un misterio. Los astrofísicos generalmente coinciden en que el ciclo solar es impulsado por el dínamo solar, el gas cargado eléctricamente que fluye dentro de la estrella y que genera su campo magnético. Pero es incierto cuál de los muchos modelos de dinamo es el correcto, afirma Paul Charbonneau, físico solar de la Universidad de Montreal. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los misterios del Sol que nadie puede explicar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.